¿Sabías que una mujer puso patas arriba casi toda la religión de Israel? Jezabel, una princesa fenicia que llegó a ser reina de Israel, influyó en la historia religiosa del país más de lo que muchos creen. No fue una figura menor, sino la fuerza motriz de una convulsión cultural y espiritual sin precedentes. Sus decisiones condujeron a una guerra civil de fe, al asesinato de profetas de Dios y, en última instancia, al juicio divino sobre toda la familia real. Muchos creen que es una figura mitológica, pero fue real. Y su historia es una sombría lección sobre el poder de la influencia, la manipulación y el fanatismo religioso. Permanezca atento, la verdad sobre Jezabel le sorprenderá. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor de Pele.com. Jezabel es una de las figuras más odiadas de la Biblia. No era una reina cualquiera. Como esposa del rey Acab, gobernó en una época de gran tensión religiosa. Introdujo en Israel el culto a Baal, una forma de adoración de ídolos, y declaró la guerra a los profetas de Yahvé con mano de hierro. Pero, ¿quién era realmente esta mujer? En la Biblia se la describe a menudo como la encarnación del mal. Pero, ¿era solo eso? ¿O era también una mujer que intentaba ganar poder político en un mundo dominado por los hombres? Esta historia no comienza en Israel, sino en Tiro, una rica ciudad portuaria del actual Líbano. De allí procedía, llena de ambición y firme creencia en sus dioses. Lo que siguió fue una lucha de poder sin precedentes entre la verdad y la mentira, entre el profeta y la reina, entre el cielo y la tierra. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor de Pele.com. El problema central de su reinado fue el conflicto religioso entre la creencia monoteísta en Yahvé y el culto pagano de Baal y Asera. Jezabel, profundamente arraigada en su tradición fenicia, no solo intentó llevar consigo su religión, sino que quiso convertirla en la norma. Bajo su liderazgo, se construyó un verdadero culto estatal en torno a Baal. En Samaria, la capital de Israel, hizo construir un magnífico templo a Baal. Trajo más de 850 sacerdotes, 450 para Baal y 400 para la diosa Asera, según un Reyes 6 y 19. Estos sacerdotes vivían en la corte real, eran mantenidos por el Estado y gozaban de protección especial. Jezabel también hizo erigir altares, restaurar lugares de sacrificio en los lugares altos de Israel e instó al pueblo a participar en rituales de fertilidad, que a menudo implicaban la prostitución e incluso el sacrificio de niños. Al mismo tiempo, comenzó una persecución sistemática de los profetas de Yahvé. Estos hombres, que defendían la justicia y la pureza de la fe, eran vistos como una amenaza. Por orden de Jezabel, muchos de ellos fueron asesinados. Los que se escondieron vivieron en constante temor. Solo unos pocos sobrevivieron, entre ellos Elías. Elías no era un profeta cualquiera. Apareció con una audacia que estremeció incluso al rey. Cuando anunció la sequía, no fue una coincidencia, era un desafío directo a Baal, considerado el dios de la lluvia. El mensaje de Elías: si Baal es realmente poderoso, entonces debería traer la lluvia. Pero no vino ninguna. La tierra se secó durante 3 años. Durante este tiempo, creció la tensión entre el pueblo, que sufría hambre, y los dirigentes, que seguían adorando a Baal. La fe en los dioses de Jezabel comenzó a desmoronarse, pero ella se mantuvo firme en su misión. Los antecedentes de Jezabel son cruciales para comprender sus motivos. Como hija de Etbaal, creció en un ambiente en el que la religión, la política y la economía estaban inextricablemente unidas. Etbaal no solo era rey, sino también sumo sacerdote de Astarte, la diosa de la fertilidad. Desde su infancia, el poder y la fe no eran opuestos para Jezabel, eran herramientas de control. Su matrimonio con Ahab fue una maniobra geopolítica. Israel y Fenicia formaron una alianza comercial. Fenicia obtuvo acceso a las tierras agrícolas de Israel, mientras que Israel, a su vez, obtuvo acceso a las rutas comerciales marítimas de los fenicios. Pero Jezabel quería algo más que una esfera de influencia diplomática. Quería anclar firmemente su identidad religiosa en Israel. El culto a Baal no era un elemento extraño para ella, era su verdad. Acab era un rey débil. Se dejó llevar, incluso dominar, por su esposa. Esto es trágicamente evidente en un Reyes 21.
Cuando quiso la viña de Nabot y éste se negó, Acab lloró como un niño. Jezabel tomó las riendas, escribió cartas en nombre de Ahab, organizó una acusación pública contra Nabot y lo hizo condenar por falsos testigos. Nabot murió apedreado. Acab se quedó con la viña y Jezabel demostró su poder. Este episodio muestra la frialdad y el cálculo con que actuó. Pero no era irracional, sus acciones eran estratégicas. Construyó una estructura de poder que recompensaba la lealtad religiosa y castigaba con la muerte la resistencia. Al mismo tiempo, reunió partidarios. No solo entre los sacerdotes, sino también entre los nobles que ganaron riqueza e influencia a través de su conexión con la reina. La corte de Jezabel era un centro de opulencia, arte y música, pero también de intrigas, espionaje y fanatismo religioso. ¿Su mayor debilidad? Su arrogancia. Subestimó el poder del pueblo y el impacto de un hombre, Elías. El enfrentamiento del Monte Carmelo es uno de los episodios más famosos de la Biblia. Elías, de regreso del exilio, no solo desafió a los sacerdotes, sino a todo el sistema de Jezabel. El lugar fue elegido deliberadamente. El Monte Carmelo era un lugar sagrado tanto para los seguidores de Baal como para los de Yahvé. El pueblo se reunió para presenciarlo. Elías dijo: ¿Hasta cuándo cojearéis por ambos lados? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal lo es, seguidle. El desafío era claro: 2 altares, 2 sacrificios. Pero solo el Dios verdadero respondería con fuego. Los sacerdotes de Baal comenzaron. Gritaron, cantaron, bailaron, se golpearon con espadas. Durante horas. No hubo fuego. Elías se burló de ellos: ¿tal vez vuestro Dios duerme? ¿Quizá está de viaje? Entonces le llegó el turno a Elías. Construyó el altar con 12 piedras, que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Hizo derramar agua sobre él. 3 veces. Todo estaba mojado. Luego oró. Y cayó fuego del cielo. La gente se quedó muda. Muchos se postraron: Yahvé es Dios. Elías hizo arrestar a todos los sacerdotes de Baal. Ninguno de ellos sobrevivió. Fue un final simbólico del culto a Baal. Pero Jezabel lo vio de otra manera. Cuando se enteró, juró matar a Elías. Volvió a huir, pero algo había cambiado. Su influencia disminuyó. El pueblo estaba inquieto. Sus dioses habían fracasado. La lluvia volvió, una prueba más del poder de Yahvé. Años más tarde, esto condujo a una revolución. Jehú, un general, fue ungido como nuevo rey con una única misión: destruir la casa de Ahab. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel mostró su dignidad por última vez. Se maquilló, se vistió regiamente y se asomó a la ventana. Una última demostración de orgullo. Pero sus siervos, que ya no temían su poder, la arrojaron por la ventana. Murió inmediatamente. Los perros se comieron su cadáver, como había profetizado Elías. Jezabel sigue siendo una de las figuras femeninas más debatidas de la Biblia. Para algunos es la encarnación del mal, para otros un símbolo de la fuerza femenina, descarriada por el fanatismo. Su historia muestra lo peligroso que puede llegar a ser el poder cuando va acompañado de intolerancia, manipulación y obsesión ideológica. En el Apocalipsis, su nombre se menciona de nuevo como advertencia contra los falsos profetas y la apostasía espiritual. Se convirtió en el arquetipo de la seducción, de la rebelión espiritual. Pero quizá también fuera un reflejo de su época, una mujer en un mundo patriarcal a la que solo se escuchaba a través de medidas extremas. Su historia sigue siendo fascinante, desgarradora e instructiva. ¿Qué piensa usted de Jezabel? ¿Era un monstruo o un producto de su tiempo? Háganos saber su opinión en los comentarios. ¿Crees que su historia sigue siendo relevante hoy en día? Si los temas del poder, la religión y las figuras históricas le fascinan, suscríbase a nuestro canal y vea nuestro próximo vídeo sobre Elías, el profeta que cambió el destino de una nación.